Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Muy buenos días. Yo siempre he vivido en México, nací en México, vengo de una familia de inmigrantes españoles. Mi papá y mi mamá dejaron España por la Guerra Civil Española. Ellos fueron refugiados y el presidente de México, el señor Cárdenas, Lázaro Cárdenas, él le abrió las puertas a todos los españoles en ese entonces para que vinieran a México. Y todos los hijos ya ellos vinieron, por lo tanto, vinieron mis papás, dos hermanos de mi mamá, los dos tíos y una de las abuelitas por parte materna. Ellos cuatro se vinieron a México y ahí hicieron su vida acá. Y nosotros nacimos aquí en México, en la ciudad de Monterrey. Y pues yo conocí a los devotos en el año de 1900, no sé en qué año. Ingresé al movimiento, ingresé al templo con los devotos, al único templo que había en ese entonces, de ISKCON, en la Ciudad de México. En todo el país, era el único templo que había. En 1974. Yo en ese entonces tenía 23 años. Soy de 1951, nací en 1951. Entonces a los 23 años fue que ingresé a los devotos. ¿Y qué es lo que hacía antes de conocer a los devotos? Pues había estudiado, ¿no? Había cursado la universidad en la ciudad de Monterrey y no me había gustado mucho, ¿verdad? La vida laboral, en fin. Entonces, no sé cómo, ¿verdad? Yo creo por la gracia de Dios, por la vocación que ya trae uno, ¿no? Por en fin, ¿verdad? Me dio el gusto de conocer acerca de la vida espiritual. Yo había conocido a los devotos anteriormente, antes de hacer los estudios de la universidad, había conocido a los devotos en una ocasión, no puedo decir conocer, pero los vi en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Fui a tomar un curso de inglés porque en la universidad se nos pedía mucho que supiéramos hablar inglés. Yo por supuesto que no sabía hablar inglés, pero fui a tratar de ver si podía hablar un poco inglés, cosa que no fue muy exitoso, pero sí nos pasamos unos días allá en la ciudad, en las vacaciones, ¿no? de verano, nos pasamos, que son las vacaciones de la escuela más grandes, nos pasamos y tomamos un curso de inglés allá en Boston, ¿no? Entonces allí fue que por primera vez yo vi a los devotos y se me hicieron, ¿verdad?, algo asombroso. Ellos estaban en un parque, yo iba en el metro, ellos estaban en un parque y desde el metro, ¿verdad?, en el vagón del metro fue que los pude ver. Y entonces pues esa fue mi única vez que vi a los devotos. Luego regresé a la Ciudad de México, comenzamos con nuestros estudios en la universidad y allí conocimos a una amiga que en una ocasión me mostró una revista del movimiento Hare Krishna, del movimiento de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna en el idioma inglés. Entonces ahí por primera vez yo vi, ¿verdad?, una publicación de los devotos y me gustó mucho, o puse, no sé por qué, mucha atención en esa página particular donde venía el Maha Mantra y decían esas palabras, ¿no?, que las hemos escuchado tantas veces. Si usted canta este Maha Mantra, su vida se volverá feliz. Y entonces sin mayor razones, ¿verdad?, yo me puse a cantar el Maha Mantra y yo digo, bueno, si es tan fácil, pues no hay por qué no hacerlo. Y de esa manera fue mi primer contacto con los devotos.
como dije, la revista estaba en inglés, yo no sabía inglés. Después esa misma amiga me dio unos libros, ¿no? Mis primeros libros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, de ISKCON. Los libros ya no me recuerdo, bueno, si uno sí me recuerdo muy bien, el Isopanishad, que aparece con un dibujo muy, muy bello, ¿no? del señor Vishnu, con Ananta Shesha, con su cuerpo a la mitad cubierto por el agua. Ese y otro libro que no me recuerdo de su título, un libro pequeño. Y ahí fue como cuando yo tuve por primera vez contacto con Bhaktivedanta Swami Prabhupada, con sus seguidores, con los libros. No pude ver a los devotos, pero ella sí los vio en la ciudad de Monterrey. Ella, como sabía que yo era que a mí me gustaba este conocimiento, ella compró los libros para un servidor y luego me los dio. Antes de eso, yo había tenido por primera vez contacto con el Bhagavad Gita en una cafetería que tenían libros de bolsillo, de esos libros sencillos, y en la librería casualmente, ¿verdad?, sin ninguna razón, yo compré ese libro, el Bhagavad Gita, edición bolsillo, sencillo, sin ningún comentario, solamente con las traducciones. Y también compré el libro intitulado el Yoga Sutras de Patanjali. 2 libros pequeñitos, muy, muy simples. Y yo me recuerdo que de ellos obtuve mi primer contacto con la filosofía de los Vedas, o con la filosofía védica, con la verdad revelada, ¿no? Y esos libros, o lo primero, o lo que aprendí de ellos, lo que fue nuevo para mí es, en el Kama Sutra de Patanjali, ahí se decía que Dios podía ser visto en el corazón nuestro, que Dios, ¿verdad?, estaba dentro de nosotros y que podíamos verlo. Y eso para mí fue muy atractivo, porque siempre dentro de nuestra cultura cristiano-católica, ¿no?, en la que participamos, yo nací en una familia cristiana-católica, no soy de las personas que rechazan, ¿verdad?, esa historia de mi vida. A mí me dio mucho gusto participar, ¿no? Participé en la escuela de los lasallistas y ahí conocí a los devotos. Y ahí fue que conocí sobre la cultura católica cristiana, o católico cristiana. Entonces, siempre habíamos sabido que el Señor era un misterio y que no podíamos conocer, ¿verdad? La idea de Dios Padre siempre que se trataba como un misterio. En cambio, en estos libros por primera vez se decía que Dios tenía una forma y que podíamos verla en nuestro corazón, ¿no? Entonces, qué formidable. No solamente Dios existía, pero ahora sabíamos que tenía una forma y que podíamos verla. Entonces, eso me gustó mucho, me agradó mucho, y por supuesto que quise aprender cómo poder ver a Dios en nuestro corazón. Esa fue la idea que más me atrajo, que yo recuerdo de mi lectura de ese entonces. De las otras cosas que leí en el libro ya no me recuerdo absolutamente nada, de eso sí me recuerdo muy bien. Y del Bhagavad Gita fue el libro que me gustó más. Me gustó mucho porque se hablaba acerca de la naturaleza del alma, de que el alma no nace y no muere, y que nuestro cuerpo, si bien estamos muy identificados con él y pensamos que somos este cuerpo y actuamos, ¿verdad?, de manera como si fuéramos el cuerpo, se decía que no tenía duración permanente, que tenía que morir. Como había tenido un nacimiento, estaba sujeto a las leyes materiales y tenía que morir. Entonces, esas 2 cosas, ¿verdad?, me llamaron mucho la atención. Y me recuerdo muy bien que ese verso, el del 2º capítulo, donde el Señor Krishna le dice, ¿verdad?, a su devoto, a Arjun, que le dice que Arjun, ni tú, ni yo, ni todos estos reyes que ves enfrente tuyo han dejado de existir en el pasado, y tal como son ahora seguirán existiendo. Tú no puedes matar al alma, solamente el cuerpo es el que está sujeto a la muerte.
esas dos cosas se me hicieron muy hermosas, no sé por qué razón, sinceramente. Años atrás, por supuesto, tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, pero había tenido, ¿verdad?, una especie de despertar hacia la vida espiritual, ¿no? Había tenido, no sé, quizás como muchos jóvenes, un desamor con mi novia, y eso seguramente me había movido un poco el piso, y entonces me puse a inquirir acerca del Evangelio, ¿no?, y de cómo conocer, de acercarme a Dios, de que me brindara un poco de alivio. Y en esos años, ¿verdad?, fue que me puse en contacto con estos libros. Había leído otros libros sobre filosofía y sobre literatura, ¿verdad?, espiritual, pero nunca había leído algo así como esto. Me sonaba muy real, no solamente ¿cómo se dice?, la imaginación poética de un hombre con una buena creatividad y con una buena capacidad para escribir y expresar sus sentimientos. Eso ya me parecía algo como real, algo que tenía que ver con mi realidad, no era solamente alguien que estaba contándonos una bella historia. Y busqué en muchas librerías, nunca había yo sido adepto a la lectura, ¿no?, pero sin embargo me gustó mucho y traté de encontrar una literatura que brindase ese tipo de mensaje. Y por supuesto, ¿verdad?, que en las literaturas, en las librerías, perdón, había libros de los ascetas de la India, ¿no?, de los yogis, ¿no?, tantos nombres que sabemos y que ustedes también conocen, ¿verdad? Pero cuando compré los libros y los leía, no sé por qué razón no encontraba esa misma dulzura, ese mensaje, que no parecía una cosa hablada por alguien, sino que parecía algo real y algo que tenía que ver conmigo, con mi realidad. Bueno, esos fueron mis antecedentes. Y el punto cuando vi por primera vez a los devotos fue en Boston, pero muchos años atrás, o algunos años atrás. Después me recibí de la universidad, la licenciatura de Administración de Empresas, y trabajé por un periodo corto de tiempo. Y así fue que finalmente, ¿verdad?, decidí que tenía que buscar, que ser un poquito más serio en cuanto a mi búsqueda espiritual e ir en búsqueda de Dios, ¿verdad? Y habíamos leído en la Biblia, en la Biblia habíamos leído ese mensaje o esas palabras de Jesucristo, que si en realidad deseas llegar a mí, tienes que dejar todo y venir a mí, ¿verdad? Tienes que dejar todo. Mi idea entonces de dejar todo, pues era dejarlo todo, ¿verdad? No tenía otro entendimiento de la devoción. Así es que fui con esa amiga que me había dado los libros. Ella vivía en otro lugar de nuestro país y sabía que estaba ya trabajando algún trabajo relacionado con las etnias. Entonces yo viví con ella un tiempo, unos días, y después me puse en contacto con los devotos, ¿no? Yo me dije yo, tengo que encontrarlos en dónde están, porque yo no, si bien tenía amistades, amigos, familia, en fin, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis amigos de la escuela, de nuestro barrio, si bien conocía a todas estas personas, en ellos no sentía yo que hubiese ese sentimiento que yo quería compartir y que quería nutrirme de eso. Entonces dije, bueno, pues voy a ir con aquellos que están, ¿verdad?, que están, no sé si están reunidos en un lugar, si tienen un centro, si dan clases ahí, yo no sabía. Entonces dije, a lo mejor es un monasterio, ve tú a saber. Pero yo quería entonces conocerles y vivir con ellos, porque a lo mejor con ellos yo podía platicar de estas cosas que para mí se volvían ya muy necesarias. Así es que fui, en los libros que me había dado mi amiga venía la dirección, y yo les hice una carta, pues una carta a mi entender, ¿verdad?, diciéndoles que si podía ir a conocerles y si podía vivir ahí con ellos, una cosa así, pero nunca recibí respuesta. Entonces las semanas pasaban y yo esperaba que el cartero trajese una respuesta, pero nunca llegaba la respuesta.
Total, dije, no, bueno, pues voy a tener que ir. Así es que me fui con los devotos y llegué a la Ciudad de México. En ese entonces la única dirección que yo tenía era la del templo de ISKCON de la Ciudad de México. Era el único templo en todo el país. Bueno, entonces yo no vivía en México capital, pero fui allí y de una manera, me llevaría mucho tiempo comentarlo, pero de una manera muy especial, muy fortuita, muy de la mano de la providencia. Fui a visitar a un amigo que había tenido como compañero de la universidad y estaba trabajando en un banco, y fui con él, ¿verdad? Y al verme se dio cuenta que, bueno, está un poquito, ¿verdad?, medio hippie, y me llevó ahí a su casa y le dije y le platiqué, ¿no? Tenía confianza con él, le platiqué, y él me dijo, pues yo los he visto por allí, por allá, y me dijo más o menos alguna dirección de en qué estación del metro él los había visto antes o algo. Entonces yo estuve buscándolos varios días hasta que finalmente di con el templo. Y cuando di con el templo, se acabó, ¿verdad? Encontré lo que estaba buscando y así fue que los conocí. Llegué al templo, hay también, son muchas historias, ¿verdad? No quiero cansarles, pero llegamos al templo. El presidente del templo era en ese entonces Madan Manohar, quien a la postre también recibió iniciación de parte de Sannyas, de parte de Sridhar Maharaj, y su nombre se volvió Bhakti Mohan Sajan Maharaj. Bhakti Mohan Sajan Maharaj. Y él fue muy cándido, fue muy receptivo. Otros devotos me habían dicho que no podían aceptarme porque no sabían quién era yo y que me veían muy hippie, y de verdad, quizás por el cabello largo, en fin. Yo no era tan hippie, no era tan. Yo, sinceramente nunca había sido hippie, pero esta ocasión traía el cabello largo y andaba un poquito, ¿verdad? Sin ropas para presentarse ni nada. Había estado buscándolos sin mucho. Totales, me dijeron, no, él estaba, y a mí se me hizo eso un poquito raro, a ver, ¿cómo puede ser? Yo voy a buscar la vida espiritual y ellos me piden que si tengo documentos y todo. Quizás tenían los pies más en la tierra que nosotros, ¿verdad?, que yo. Y entonces, pero cuando llegó el presidente, él había estado haciendo algunos asuntos, así que lo esperamos, y ya en la tarde él llegó, yo le dije quién era yo, y que había conocido, cómo los había conocido, los libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, y él muy generoso, ¿verdad? Siempre fue así, muy generoso. Él me dijo, yo le dije que si querían podía lavar algunos trastes o algo por un poquito de comida, ¿verdad? Y un lugar en donde estar. Él me dijo, sí, no te apures por eso, Y ya, ¿verdad? Él me dejó quedarme, y así fue que conocí a los devotos y que me quedé en el templo, ¿no? Y desde ese día ya me quedé en el templo y acepté, ¿verdad?, esos devotos como mi familia, como mis amigos, y ahí comencé a aprender acerca de las enseñanzas de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Me inicié, ¿verdad?, como todos los devotos, y sí viví en el templo, porque ese día en la Ciudad de México, cuando por primera vez crucé el templo, se me hizo algo muy hermoso aparte, porque cruzabas el templo y no sé por qué razones, tan solo cruzar de la calle adentro del templo ya estabas en otro lugar, era otra experiencia, ¿no?, una dimensión diferente. Y me había sorprendido mucho, ¿no?, una cosa, pues es muy superficial, pero, ¿verdad?, eso fue lo que me sorprendió mucho, el ver a los devotos que estaban afeitados de su cabeza. Yo estaba muy identificado con el cuerpo y nunca me hubiera cortado el pelo, ¿no? Nunca, ni por $1,000,000 pesos, digo $1,000,000 pesos por decir alguna cantidad, pero pongan ustedes una cantidad millonaria, ¿no? Nunca me hubiera cortado el pelo, pero se me hacía fascinante que estas personas pudieran ser tan naturales, vivir tan en paz. Parecía, ¿verdad?, porque te inspiraban eso, transmitían eso, y que no les preocupaba el quitarse el pelo. A mí se me hacía fabuloso y decía, ojalá yo tuviera el arrojo, el valor
poder quitarme el pelo de esa manera, ¿verdad? Y no estar preocupado en cómo vestirme, que si el cabello está de un lado, si está del otro lado, si te vas a ver bien, si te vas a ver mal. Cosas tan sencillas como esas. Pero bueno, otra de las primeras ideas, de las primeritas ideas que yo me recuerdo, me impresionaron cuando llegué con los devotos, es que me dijeron ellos que cuando tú trapeas el piso, ves lo que está haciendo ese devoto. Hemos vivido en los templos toda nuestra vida, después de ese día cuando cruzamos la puerta, ¿verdad? Estaba diciéndoles que es muy hermoso porque estábamos en la calle y solamente cruzar la puerta del templo, no sé si era el incienso, el aroma a los pasteles o a las tortas o a las galletas que estaban horneando, no sé qué era, pero se sentía aquello como si estuvieras tú, ¿verdad?, en otro mundo, muy, muy diferente. Entonces, desde entonces hemos vivido en los templos. Este lugar donde ahorita estamos haciendo esta transmisión, esta grabación, es nuestro Sri Chaitanya Saraswat Mat en la ciudad de Tikul. Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Seva Ashram, en la ciudad de Tikul, Yucatán. Es un pueblito chiquito. Esa es la gloria de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que expandió, ¿verdad?, las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu y le dio a la gente la oportunidad de considerarlas propias, de hacerlas nuestras, no solamente porque éstas nacieron en una región diferente o porque están situadas o se ubican su lugar de origen o de aparición en un lugar geográfico diferente al nuestro, sino Él nos dio las bases para que nosotros también las reclamásemos como nuestras. Entonces me da siempre mucha, cuando hablamos, cuando platicamos con los devotos, cuando conversamos, ¿verdad?, con los amigos, en fin, les decimos que, mira, estamos aquí en un pueblo que nadie conoce. En México incluso nadie conoce Tikul. Muy pocas gentes conocen Tikul. Yo no lo conocía hasta que por primera vez vine aquí, nunca lo había oído nombrar. Pero ahora aquí estamos llevando a cabo estas actividades. Se adora la deidad, se cantan sus santos nombres, se leen las escrituras, se ofrece y se honra el prasadam, se cantan, ¿verdad?, las canciones devocionales de nuestros guardianes, de nuestros acharyas. Están, ¿verdad?, en pleno Tikul, en un pueblito, en lugares, ¿no? Entonces vemos que la profecía del Señor Chaitanya Mahaprabhu es muy bonita, ¿no? En todo pueblo y en toda aldea, ¿verdad?, se va a escuchar mi santo nombre. Pritite H Yata Nagaradigram Sarvatra Prachara Hoive Morana. Tan hermoso. Bueno, entonces, esa fue la primera vez que yo entré a un templo Krishna y el Señor muy misericordiosamente y los devotos me dejaron quedarme ahí y hacer de sus personas, mis hermanos, mis hermanas, y de ese lugar mi casa, mi hogar, el hogar de nuestro maestro espiritual. Entonces decía ahorita, antes de que se cortara un poquito la grabación, decía que una de las cosas que por primera vez me instruyeron los devotos y que se me quedó muy grabado fue que un devoto, al estar platicando por él, esperando a que llegara el presidente del templo, ¿no?, que ya dijimos su nombre, Madan Manohar, ¿verdad?, y luego su nombre de Sanyas, de Sridhar Maharaj, se volvió Bhakti Mohan Sajan Maharaj. Él era el presidente del templo y muy amorosamente me recibió. Yo tengo que agradecerle a él mucho siempre el que me haya dado esa acogida, porque yo no tenía ni dónde pasar la noche, ni dónde comer, ni nada. Pero bueno, cuando estábamos esperándolo a él, porque no se encontraba él en ese momento, yo llegué como más o menos un poquito en la tarde, ¿verdad? Y Sajan Maharaj, Madan Manohar Prabhu, él estaría llegando un poquito en la noche. Entonces mientras llegaba él, estuve platicando con algunos devotos y él me dijo, cuando llegamos, ¿verdad?, él me aceptó. Bueno, mientras platicaba con esos devotos, uno de ellos, Ramanya Prabhu, él me dijo, que se me quedó muy grabado, él me dijo que tú ves lo que está haciendo aquella persona, aquel devoto. Y yo le dije, sí, está trapeando, ¿no? Y me dijo él, sí, pues aquí, en este lugar, cuando tú trapeas, en realidad no estás trapeando.
¿no? Estás limpiando tu corazón. Cuando tú barres, cuando tú limpias la casa de tu maestro espiritual, es lo que estás haciendo, es limpiando tu corazón. A veces me hacía eso todo muy maravilloso. Si bien habíamos estado estudiando en la universidad y habíamos pasado, ¿verdad?, ahí con nuestros maestros, con los condiscípulos, con los estudiantes, muchos años, nunca alguien me había dicho una cosa tan hermosa, ¿verdad? Entonces, bueno, así fue como viví con los devotos. Y bueno, mi servicio, ¿verdad? Mi servicio era lavar las ollas. Ese fue mi primer servicio. Oigan, la Ciudad de México es una ciudad alta, digo alta con altitud. Entonces, la Ciudad de México tiene, no sé, 2.200 metros sobre el nivel del mar. No estamos hablando de pies, de metros. No, hemos estado también en Bogotá, que es todavía más alta, y en Quito, que es todavía más alta. Pero la Ciudad de México ya es bastante alta. Y en las madrugadas allá, y en el tiempo de invierno, hace un frío descomunal. Entonces yo llegué ahí a los devotos. Todo esto sucedió alrededor de 1974, enero, por ahí, ¿verdad? Los primeros días de enero fue que conocía el templo y que me aceptaron y me quedé a vivir allí por primera vez. Entonces, en las mañanas éramos como 60, 70 personas. En esa época, no es como ahora, que hay mucha gente que vive fuera del templo, y solamente unos cuantos quizás. Todavía en ISKCON a lo mejor hay más esa actitud, hay muchas más personas que viven en los templos. Pues nosotros aquí, nuestra experiencia en el Sri Chaitanya Saraswati Math, tenemos varios templos en toda la República Mexicana. Viven 8, 10, 15 personas, ¿no? Aquí en Tikul máximo hemos tenido 15 personas, 16 personas, ¿verdad?, viviendo al mismo tiempo. Muchas de las personas son casados, son personas casadas que viven en sus hogares, en fin. En ese entonces no se acostumbraba eso, el movimiento Hare Krishna, ISKCON, era muy joven y prácticamente para hacerte devoto y recibir tu iniciación tenías que vivir dentro del templo, ¿verdad? Tenías que residir en el templo, nada que ibas a vivir afuera. Muy poquitas personas que vivían afuera se les daría la posibilidad de iniciarse. Tenían que prácticamente estar ahí todos los días, ¿verdad? Si bien irse a sus casas, estar ahí todos los días y demostrar que ellos realmente seguían los principios, cantaban sus rondas, etc. Entonces, ese fue mi primer servicio. En las mañanas nos solicitaban a las 5 de la mañana, después de hacer el Mongol Arati, nos solicitaban, necesitamos voluntarios para lavar las ollas. Entonces, como nadie levantaba la mano, ¿verdad?, decían ahí, yo algunas veces levanté la mano, pero generalmente decían, Bhakta fulanito, y ni modo, vaya, a lavar las ollas. Y las ollas estaban afuera, no estaban adentro en el cuarto. En la cocina era muy agradable porque estaban los fogones y todo, y el calor era muy agradable. Pero afuera estaban las ollas, y ahí nos ponían a lavar ollas. Entonces, ¿qué servicios hicimos? ¿Qué no servicios hicimos? No trapear, como les digo, el piso, barrer. A mí me sorprendía que, al menos en el templo en México, cuando yo me unía a México, al templo de México, la edad promedio, no lo digo exagerando, la edad promedio era como de 18 años, 60 personas viviendo en una casa. Yo estaba muy asombrado, esa es otra de las cosas que me asombraba mucho. ¿Cómo estos jóvenes pueden ser tan organizados para llevar a cabo estas ceremonias tan hermosas? Cuando yo llegué al templo ya había las deidades de Sri Sri Radha Madana Gopal en la Ciudad de México, que actualmente se siguen adorando. Y había unas deidades pequeñas del señor Jagannath, de su hermano Balaram y de su hermana Subhadra. Era todo, no había otras deidades. Después llegaron las deidades de Nita y Goranga, no sé si fue de Puerto Rico, en fin, que se dejó el templo se cerró o algo así, y las deidades las trasladaron a México y ahí establecieron a Nita y Goranga. Entonces ya teníamos un altar, ¿verdad?, bastante completo. Yo en un principio me recuerdo que, me recuerdo mucho de ver y de impresionarme cómo es que
todos los días, sin falta, se levantaban los devotos tan temprano, ¿verdad? Si el Arati comenzaba a las 4:30, ¿no? Para poder tener tiempo y cantar las rondas, entonces llevar a cabo todas las actividades y todo. Entonces a las 3:30 ya tenías que estarte dando un regaderazo, ¿no? Y con ese frío, yo me recuerdo la primera vez en mi vida que me había bañado con agua fría, ¿no? El primer día con los devotos, era invierno en la Ciudad de México, no había calefacción, ¿no? Y entonces cuando me levanto en la mañana y veo aquella fila de gentes esperando uno tras otro darse una ducha, en unas duchas de esas grandes, de este tamaño, que tenían una cadena, y tú te metías abajo de ella y le jalabas a la cadena, y aquello era un baño instantáneo, ¿no? Había poquito tiempo para usar el jabón y darte otro segundo para enjuagarte, y vámonos, porque había un montón de gente en la fila. Entonces yo dije, me voy a morir, no, me voy a morir, porque escuchaba, ¿verdad? Que, uy, qué frío está el agua. Y yo dije, pero ¿cómo hacen esto, no? ¿Cómo hacen esto? Bueno, entonces yo me metí ahí abajo, como que me daba pena, ¿verdad? Me daba vergüenza, sinceramente, el no hacer lo que estos otros jóvenes estaban haciendo. Incluso muchos de ellos más jóvenes que yo. Entonces dije, bueno, ahora si me muero, pues ni modo, yo no voy a saber, ellos van a tener que cargar con todo ese problema. Pues le jalé a la regadera y no pasó nada, no me morí. Entonces, bueno, desde ese entonces aprendimos a bañarnos con agua fría. Me cautivaba mucho eso, el verlos tan jóvenes y que se parasen tan temprano, que hiciesen esa primera ceremonia, todos reunidos, las 60 personas, excepto uno que otro que siempre se quedaba dormido, pero excepto ellos, todo el mundo, mujeres, hombres, todo el mundo reunidos ahí, que después, ¿verdad?, se sirviese un desayuno para 60 personas, bueno, desayuno, comida y cena para 60 personas, que ellos mismos cocinaban, que compraban el boga, que atendían. Yo estaba muy impresionado. El hombre más adulto en toda la comunidad, en el Templo de México, en 1974 era Madan Manohar, como yo dije, que posteriormente se convirtió en Bhakti Mohan Sajan Maharaj. Él era el hombre más grande y tendría como 32, 33 años. Era como nuestro abuelo, como nuestro papá. Todos los demás tenían 18, 15, 20, en fin. No, yo era uno de los más grandes, tenía 23 años. Muy increíble. Me sorprendía mucho ver eso, esa dedicación. Y los días los pasábamos, claro, como una fiesta, era una fiesta, porque no había tarjetas que checar, no había, para nosotros no era trabajo, era una diversión, ¿no? Era algo, ¿verdad?, muy, muy hermoso. Después, ¿no? Después, pues no sé, fuimos comandantes del templo, nos pusieron, ¿verdad?, un poquito quizás viendo, éramos personas responsables, en fin, nos pusieron como comandantes del templo. Vino a ayudarnos mucho Viraja Maharaj, Viraja Prakash, ¿no? Viraja Prakash, quien a la postre también recibió iniciación de Srila Sridhar Maharaj. Él vino muy joven, vino de Venezuela para enseñarnos un poco, porque nosotros estábamos un poco cabras locas, ¿verdad? Como que no teníamos tanta experiencia. En un inicio los devotos americanos me cuentan eso a mí, yo no los vi, pero en 1970 habían venido los devotos americanos a inaugurar el templo, ¿no? Devotos como, ya se me olvidan los nombres, perdonen, pero eso lo pueden ustedes conseguir muy, muy fácilmente en la biografía y ahora tanta información que tenemos. Pero eso había sido en 1972 y con la ayuda de ellos y la orientación de ellos se había más o menos dirigido bien todas las actividades. Cuando yo llegué, en esa época, ya no estaban todos ellos. Jaihaya era uno de ellos. Jaihaya, un devoto argentino, ¿no? Pero también es de los Estados Unidos, un pujari, que me hablaban mucho de él. Tarun Krishna también, un devoto de Nueva York, había venido. Ellos son los que abrieron el movimiento de conciencia de Krishna.
bajo la guía de Swami Bhaktivedanta Swami Prabhupada y el GBC. Ellos son los pioneros, ¿no? Otro devoto también de Puerto Rico, muy alegre él, ¿cómo se llamaba? Se me olvida el nombre, ¿verdad? Pero yo ya no lo vi, ni a Jaijaya ni a él. Entonces cuando yo llegué estaban solamente devotos mexicanos y no sé, en fin, supuestamente no teníamos tan buen estándar. La cosa es que nuestro líder en ese entonces, Hridayananda Maharaj, trajo a Viraja Prakash, ¿verdad? Para que fuese presidente del templo. Y cuando él llegó, él me puso a mí como comandante, ¿no? Así es que estuvimos ahí un buen tiempo como comandantes. Fue cuando estuvo Viraja Maharaj, en ese entonces Viraja Prakash era Brahmachari. Cuando él estuvo en ese entonces, que vino y se suscitó la segunda visita de Bhaktivedanta Swami Prabhupada al templo de México, ¿no? Prabhupada no visitó muchos templos en la zona de en Norteamérica sí, él estableció el movimiento en Norteamérica, pero lo que es México, todos los países latinoamericanos y del Caribe, no visitó a muchos países. A México vino en 1972 por primera vez y se encontraba este devoto que no me recuerdo el nombre, vaya. Un devoto muy conocido en los Estados Unidos, él es puertorriqueño, nacido quizás en los Estados Unidos, habla perfectamente bien el inglés. Yo tuve el gusto de conocerlo posteriormente, cuando ya estábamos un poquito más familiarizados, ¿verdad? Como con la vida devocional en los templos y con la gente de otros países, en fin. Pero bueno, Srila Prabhupada vino en 1972, yo no estuve en esa ocasión, pero la segunda vez que vino en 1975, ahí tuve la oportunidad de conocerlo. Esa es otra de las preguntas que nos hace Radha Govinda, ahorita la contestamos. Entonces, cuando Viraja Prakash fue traído por Hridayananda Maharaj, quien era el GBC en ese entonces, él me puso como comandante y así serví algunos años como comandante. Finalmente fuimos a abrir el templo de Guadalajara. En el templo de México se encontraba Radhakrishna Swami, otro hermano espiritual mexicano, muy excelente persona, ¿verdad? En todos los sentidos, muy preparado, él había dejado sus estudios, él era una persona de una clase acomodada, y había hecho sus estudios, pero había dejado sus estudios por ingresar a los devotos, muy jovencito. Él era más joven que yo. Cuando yo ingresé al movimiento él tendría, 18, 19 años, muy jovencito, y aún así él era el tesorero, era como la mano derecha de Madan Manohar, ¿verdad? Muchas bonitas memorias de esos tiempos. Pero bueno, resulta que ¿qué estábamos explicando? Pues eso, él vino y nos puso y fuimos comandantes por algún tiempo. Luego fuimos a la ciudad de Guadalajara a abrir el segundo templo en México, ¿verdad? El de la ciudad de Guadalajara. Y ahí nos establecimos en Guadalajara, fue muy bonito. Se hizo por primera vez, ¿verdad? Nosotros hicimos por primera vez el Ratha Yatra en la ciudad de Guadalajara. También es una larga historia, yo solamente quiero darles de una manera muy breve lo que sucedió. Resulta que solicitamos a las autoridades de Guadalajara, del municipio de la ciudad de Guadalajara. Guadalajara, para que ustedes sepan, es la segunda ciudad de México. Actualmente tendrá unos 5 millones de gentes. En ese entonces tendría, 1 millón, 2 millones de gentes, no sé cuántos millones de gentes. Pero siempre ha sido la segunda ciudad en población de México. Está la Ciudad de México, que es la capital, una ciudad grandísima. Luego está Guadalajara y después está Monterrey. Yo nací en Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Entonces fuimos a Guadalajara a establecer el templo y afortunadamente se pudo establecer. En ese tiempo se nos asignó a nuestra zona otro GBC, que era más o menos que Panchagavida Swami, ahora Bhakti Pavan Janardhan Maharaj. Entonces él llegó cuando nosotros estábamos como templo de la Ciudad de México, y la relación que establecimos con él, muy generoso, ¿verdad? Él, y no sé, ¿verdad? De una u otra manera él pensó que yo debería irme al templo de la Ciudad de México y que Madan Manohar debería venir al templo
de Guadalajara. Pero nosotros ya habíamos sometido, ya habíamos puesto la solicitud para ver si aceptaban que hiciéramos en las calles principales de la ciudad de Guadalajara y en los parques principales, el parque de Agua Azul, que hiciéramos el Ratha Yatra. Entonces, mientras esperábamos respuesta por parte del cabildo, ¿no?, del señor presidente y de sus asistentes de su administración, llegó Janardhan Maharaj al templo de Guadalajara, cuando yo estaba como presidente en el templo de Guadalajara, y nos pidió que fuéramos a México. Entonces, pues yo ya me tuve que ir a México. Madan Manohar se vino a Guadalajara, y de pronto, un día de esos, Madan Manohar me habla y me dice: oye, que ya contestaron los del municipio, no se autorizaron el Ratha Yatra. ¡Bravo, bravo!, ¿no? Y se comenzó a hacer el Ratha Yatra. En fin, ¿qué puedo decir de esos años? Muy bonitos. Entonces estuvimos ahí en el Templo de México como presidente del Templo de México, bajo la guía y el afecto de Sripad Pancharavida Swami, ¿no?, como es mejor conocido en ISKCON, Pancharavida Swami, Bhakti Pavan Janardhan Maharaj, el hombre que recibió la iniciación de Sanyas de parte también de Srila Sridhar Maharaj. Él fue iniciado de Sanyas de parte de Srila Prabhupada y de parte de Srila Sridhar Maharaj. Algunas personas verán esto como una ofensa, ¿verdad? Otros lo verán como una mayor gracia, ¿verdad? Que dos personalidades de ese nivel le hayan dado esa gracia, ese refugio, ese amor, ese afecto, ¿verdad? Debemos de ser, creo que los tiempos han cambiado mucho y ahora hay una mejor, ¿verdad?, relación, aceptación de todas estas cosas. Bueno, entonces Janardhan Maharaj me pidió, ¿verdad?, Pancharavida Swami, necesito que te vayas al Templo de México. Bueno, pues ahí vamos, y ahí estuvimos con él una buena cantidad de años. Estoy diciendo que yo ingresé al templo en 1974, ¿no? Y en 1982 conozco a Srila Sridhar Maharaj, ¿verdad? ¿Cómo poderle agradecerle a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no?, en primer lugar, y al Señor, ¿no?, Todopoderoso, que nos haya dado esta oportunidad, insignificantes como somos, o como soy, ¿verdad?, insignificante como uno es. ¿Cómo es posible que esa oportunidad haya venido? Entonces esa fue mi duración dentro de la sociedad de ISKCON, que fue de 1974 a 1974 a 1982. Después de haber estado en Guadalajara, de haber ido a México, luego a veces, ¿verdad?, en nuestro lila de relación con Sripad Janardhan Maharaj, con Pancharavida Swami, él era muy, bueno, todos, ¿verdad?, todos somos, y entonces una vez se disgustaba conmigo y, ¿verdad?, yo tuve que ir yo le pedí permiso para ir a otro templo, ¿verdad? Ya estaba en el Templo de México, se estableció a otro devoto, y Sajan Maharaj estaba en el Templo de Guadalajara. A lo mejor Sajan Maharaj ya había aceptado Sanyas. Él aceptó Sanyas de parte de Hridayananda Maharaj, ¿no?, quien también fue nuestro DVC. Él ya estaba, ¿verdad?, viajando por los templos, en fin. Otro hermano espiritual, Sanat Kumar, quizás ya había ido a Guadalajara. Entonces yo le pedí permiso a Janardhan Maharaj para ir a abrir el templo de Monterrey, y fuimos allá con unos cuantos devotos, muy lindas gentes, sinceramente, todos muy entregados, muy dedicados, y bueno, como era, ¿no?, a nosotros nos ha tocado picar piedra, se dice. Picar piedra significa que, pues bueno, no encontramos las cosas hechas, tuvimos que empezar a hacer las cosas. Nuestras generaciones futuras, como viene la última pregunta de Radha Govinda, ¿verdad?, algunas palabras para las generaciones futuras, pues ellos ya van a encontrar un poquito de esta labor que todos, ¿verdad?, hermanas, hermanos espirituales, ella misma está incluida allí, como todos han tenido que sacrificarse, pasar muchas
muchas carencias en los templos, en nuestra vida comunitaria, en nuestra vida devocional. Pero lo hemos hecho con mucho gusto, lo hemos hecho siempre pensando que es un festival que nos han dado nuestros guardianes. Y no es que todo es un festival, porque disolver el ego no es un festival, ¿no? Por supuesto que es la parte más difícil, ¿verdad? Pero si nos pidieran, si volviéramos a nacer y nos dijesen, ¿qué quieres? ¿Otra vida de devoto o otra vida? Volveríamos a seleccionar la vida como de... Haríamos algunos cambios, haríamos algunos cambios, pero seleccionaríamos de vuelta el vivir como devotos, claro que sí. Entonces así se hizo, establecimos el templo en Monterrey. Luego me pidió Janardhan Maharaj de nuevo que fuéramos a México, ¿verdad? Y fuimos para allá. Y estando con él en México, en la Ciudad de México, luego se disgustó de nuevo con nosotros. Hemos ido, sinceramente éramos un poquito, ¿qué puedo decir? No muy buenos devotos, ¿verdad? No muy buenos devotos. Y lo hacíamos enojar mucho. Pero él nos pidió, entonces le dije que por favor me dejara ir de nuevo al templo de Monterrey y que otra vez alguien más ahí se encargase del templo de ISKCON. Y así lo hizo él, así lo hizo y nos vinimos a Monterrey. Cuando estábamos en Monterrey de vuelta, como presidentes del templo ahí, él me dijo que si quería ir a la India. Y yo le había dicho que sí, que digo que yo por supuesto que le dije que sí. Y fuimos, ¿verdad? Con él, con Srila Janardhan Maharaj, con Pancharavida Swami en ese entonces. Pues yo iba como su asistente, como su, ¿no? Y debido a eso me dejaban a mí quedarme en el cuarto con él, en el cuarto que tenían reservado especialmente para los GBCs, para la gente, ¿verdad? De nivel administrativo en la sociedad, los líderes. Entonces, como yo iba con él, pues pensaban que yo era su asistente, en fin, esto y lo otro, y ahí me dejaban quedarme. Ahí fue donde escuchamos sobre Srila Sridhar Maharaj. Y es otra historia muy bonita, ¿verdad? Muy hermosa. Pero así fue, en 1992 fui acompañando a Srila Janardhan Maharaj a nuestro festival, como todos los años, de Gaur Purnima. Yo no había, sí, en el 82, 1982. Aquí está Duvalanda ayudándome con el sketch. En 1992. 1982, en el 82. Es decir, que yo tendría 8 años en la sociedad de ISKCON. Me parecieron larguísimos, o sea, no porque fueran muy fastidiosos, no me lo tomen así, pero sí se me hizo un periodo inmenso. Hemos pasado aquí en el Sri Chaitanya Saraswati Math, ¿cuántos años? Ustedes hagan el cálculo. Desde 1982 a la fecha, ¿cuántos años son? 39 años, ¿verdad? Pero esos años en ISKCON nunca los voy a olvidar, ¿verdad? Nunca los voy a olvidar, se me han hecho siempre, y creo yo que a todos los devotos que participamos nos marcaron mucho, porque era algo muy nuevo en la sociedad, eso era algo, ¿verdad? Un poquito muy futurista. Digo, podemos usar palabras como muy raro, muy desconocido, en fin, causaba, ¿verdad?, mucha extrañeza en la gente. Fuimos atacados de muchas formas, ¿no?, el movimiento. Pero para los devotos, ¿no?, fue algo muy maravilloso vivir esas épocas. Ya en ese entonces, en 1982, los templos, se habían abierto más templos. En Veracruz, un hermano espiritual nuestro, Chiti Mohan Prabhu, había ido a abrir el templo de Veracruz. También había ido a abrir el templo en Morelia. Estaba el templo de Monterrey. Jai Balai Prabhu había ido a Tijuana a radicar allá y estaba junto con Jagannath Swami Prabhu, con Prisni, con Sri Charanam Prabhu y su esposa Mathura abriendo el templo en Tijuana. Ya se había empezado a expandir un poquito más el movimiento, ¿verdad? Todos estos jóvenes, familias, mujeres, hombres, jóvenes porque es la verdad, estaban, ¿verdad?, haciendo posible que establecer estos templos de ISKCON en varias partes del país.
Así es que el último templo donde yo participé en México, en ISKCON, fue ahí en Monterrey, ¿verdad? La ciudad donde nací. Me daba mucha pena a mí en un principio, porque bueno, ¿verdad? Y te conocían los amigos y esto y lo otro. Pero bueno, pues nos quitábamos la pena. Luego ya no. Con el tiempo ya no nos daba tanta pena. Cuando fui a abrir el templo, cuando fuimos a abrir el templo en Monterrey, para iniciar las operaciones de ISKCON en la ciudad de Monterrey, en realidad yo no tenía tanta pena. Me refiero, se me mezclan las ideas, pero me refiero a cuando hacíamos distribución de libros en ISKCON, ¿verdad? Nosotros teníamos una camionetita y viajamos por todo el territorio nacional vendiendo libros. Eso es otra cosa que no había platicado, ¿verdad? Que me dicen, ¿qué servicios hiciste? Bueno, desde barrer los cuartos, desde lavar los excusados, el baño, en fin, lavar las ollas, en fin, hasta ayudar en la casa. Cuando nos dejaban ya ser ayudantes en la cocina, ya nos sentíamos increíblemente, ¿verdad? Muy favorecidos. Ya no estábamos en el frío afuera, en las ollas, ya estábamos calientitos adentro, picando vegetales y esto y lo otro. Para los brahmanas, para los devotos brahmines, ¿no? Que eran los que cocinaban. En fin. Entonces, muchos años nos dedicamos a eso. Yo me recuerdo que, ¿cómo fue que yo me metí en el grupo de Sankirtan? Los devotos en México, cuando yo me unía al movimiento, no hacíamos distribución de libros. Lo que más se hacía era salir a Pancharavida Swami a la India, ¿no? Él es el GBC y tiene que llegar tiempo antes, con anticipación, para hacer las juntas de GBC, y de esta manera que el GBC pueda gozar, disfrutar, mejor dicho, que los devotos de la sociedad puedan tenerlos a ellos en los programas y en las actividades durante el festival, porque antes se hacían las reuniones mientras que se estaba llevando a cabo el festival, y los devotos no tenían el gusto, la oportunidad de convivir con el GBC o con los maestros espirituales, ¿no? Entonces esta vez ya lo habían reorganizado y tenían que llegar con días de anticipación. Antes de que llegara el grueso de devotos para comenzar el festival, ellos tenían que reunirse en Mayapur para las reuniones, ¿no? Las juntas del Governing Body Commissioner, ¿no? Del cuerpo de gobierno de la sociedad de ISKCON. Y así fue ese año. Entonces yo lo acompañaba a él. Primero llegamos a la ciudad de Brindavan, me recuerdo, y ahí escuché por primera vez decir las hermanas. En 1975, yo llegué, por primera vez entré en el templo de ISKCON, crucé ese portal maravilloso, ¿no? En 1974, en enero, por ahí, febrero de 1974. Un año después, estaba llegando Bhaktivedanta Swami Prabhupada por segunda vez a la Ciudad de México, en su segunda visita, ¿no? Entonces esa es la contestación a la pregunta. 1975. Tengo la fecha exacta no, pero tenemos esos días, ustedes los pueden conseguir en los archivos de ISKCON, ¿no? Su visita a la Ciudad de México en 1975. Él venía de la ciudad de Los Ángeles, había estado en Hawái o en Honolulu, no sé, había ido a la ciudad de Los Ángeles y de ahí había venido, ¿verdad? A la Ciudad de México. Hridayananda Maharaj era todavía nuestra autoridad, ¿verdad? Miembro del GBC. Pancharavida Swami en ese entonces, él no era todavía el GBC de México, Centro y parte de Sudamérica. Tuvimos, por fortuna, ¿verdad? Como digo, tan insignificante que uno es, ¿cómo es posible que tiene la fortuna de ponerse, ¿verdad?, en contacto con esas gentes? Es maravilloso, maravilloso. Por eso les digo que cuando uno tuvo la oportunidad de conocer a Srila Sridhar Maharaj, ¿verdad?, nunca pedimos dejar a ISKCON, nunca pedimos salirnos de ISKCON, pero bueno, ¿verdad?, todos los que van a se dijo una resolución del GBC en ese año, entendible, fue todos los que se van con Srila Sridhar Maharaj ya no pueden participar en ISKCON, y eso hizo prácticamente que nosotros dejásemos la sociedad de ISKCON. Pero ¿quién iba a dejar la oportunidad? Y no por ser oportunista, no por ser ventajoso, como digo, porque hemos venido al movimiento para aprender lo que es Sharanagati, lo que es la entrega, lo que es la devoción.
Y cuando enfrente tuyo tienes la oportunidad de ponerte en contacto con un refugio de ese nivel, ¿verdad? A quien Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada había incluso recomendado a sus líderes que fuesen a buscar instrucción espiritual de él. ¿Cómo es posible que uno no va, ¿verdad?, a quedar cautivado por esa persona? En fin, así, él llegó en 1975, en los primeros días o meses del año, febrero, tal vez, enero, febrero, por ahí. Y cuando él llega, bueno, ¿verdad?, hagan cuenta como si Dios llegó, no menos que eso. Para uno, ¿verdad?, para uno, era como... estuvimos mucho tiempo, estaba Viraja Prakash como presidente. Él preparó un cuarto para él, bellísimo, hermosísimo. Incluso Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, le dijo a Viraja Prakash, qué hermoso está el cuarto. Todas las demás partes del templo no estaban tan hermosas, pero el cuarto suyo había sido, bueno, muy bello, que lo decoró, que lo arregló Viraja Prakash. Un lugar digno de una personalidad así. Y él estuvo como 10 días, o no sé, 7 días, 10 días allí. Cuando lo vimos a él, ¿qué sentimos? Pues no sé, sentíamos que el corazón se nos iba a salir de la verdad. Estábamos muy, yo no sé, yo no soy una persona que ha alcanzado una madurez, o que alcanzó, ¿verdad?, viendo un poquito, estudiando un poquito mi entorno, mi vida, la vida de los demás, la hermosa compañía que he tenido a través de la vida, etcétera. Yo no soy de las personas que era muy maduro en los primeros años de mi vida, ¿verdad? Yo me sentía sinceramente todavía muy, no sé si decir adolescente o niño, o en fin, cuando veía que otros hermanos espirituales, no solamente no eran adolescentes, aunque eran muy jóvenes todos, ¿no? Todos los líderes de ISKCON eran muy jovencitos, pero tenían mucha capacidad, mucha personalidad para administrar, para dirigir, para acompañar, ¿verdad?, para volverse instrumentos bajo la guía afectuosa de ese general, ¿no?, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, para mí era algo maravilloso, ¿no? Finalmente, aquella persona que habíamos visto en las revistas, que servíamos porque tratábamos de servirlo. Distribuimos libros en la sociedad de ISKCON no sé cuántos años, ¿no? Andábamos para arriba y para abajo en las camionetitas, todas cargadas de libros, ¿no?, en los maratones. Había competencias entre los países, ustedes saben muy bien eso, ¿no? Nuestros hermanos, algunos hermanos espirituales que eran pero bravísimos para distribuir libros, ¿no? Ramanuja allá en Venezuela, no sé, ya no me recuerdo el nombre de Aravinda Lochan Prabhu en ISKCON, Arkamitra Prabhu en Brasil, y Jaya Adwaita o algo así, Adwaita Das o algo así, ¿no? Pero campeones. En México tratamos también, ¿no?, de hacer lo nuestro, pero ya se distribuía en todos los países. No había otra instrucción para el devoto, para el discípulo, que saber que a Bhaktivedanta Swami Prabhupada se le podía satisfacer, podíamos agradarle si podíamos distribuir su libro, más que ninguna otra cosa. Entonces el movimiento estaba volcado sobre eso. Se distribuían millones de dólares de libros. Por eso cuando Radha Govinda Devidasi me habla, que ahora reside en Panamá, ¿verdad?, una jovencita, que ella nace en una familia de devotos, porque nació y sus padres ese año se hicieron devotos. Entonces, cuando una jovencita de ellas, de una familia, de una tradición, se puede decir, hindú, cuando ella me dice que si podemos dar un testimonio de esto y otro, claro que sí queremos dar un testimonio, ¿verdad?, porque sentimos que todos esos años los devotos de habla hispana hicieron una gran labor. Pero, híjole, a veces los templos distribuíamos tantos libros, teníamos que distribuir tantos libros y los vendíamos tan baratos, o pedíamos, ¿verdad?, solicitábamos una cooperación, apenas alcanzaba para poder pagar el libro al BBT.
Luego tenían las deudas, ¿verdad? Y no queríamos tener deudas, pero prácticamente no había ingresos para mantener los templos. Entonces, ¿cómo no vamos a recordarnos de esos años, ¿no? Entonces, aparte de ser, uno dirá, no, él era presidente del templo, entonces ya no hacía, no, siendo presidente del templo, también íbamos a distribuir libros, porque teníamos que dar el ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo vas a estar pidiéndole a otros que van a distribuir libros si tú ahí sentado, muy campante? Pues no se podía, ¿verdad? Teníamos que ponernos las pilas. Les digo, no eran momentos del todo, ¿verdad? No es que todo es color dulce, no es que todo... Pero en general, no podemos sino glorificar esa vida, que nos hayan permitido participar. A veces, ¿verdad? Con un regaño, a veces con las palabras más dulces y inspiradoras posibles. Pero esa es la labor que hizo ISKCON, todos nosotros, y los que cocinaban, y los que eran puyari, todo el mundo hacía su servicio para distribuir libros. Ese era, ¿verdad?, el clarion call de ISKCON, esa era la llamada, ¿no?, del clarín de ISKCON. Muchos años distribuimos libros, miles de libros. Antes, sobre todo, ¿no?, de estar como presidente de un templo, en fin, como brahmacharis, nos poníamos a distribuir libros con muchos hermanos espirituales. En México, Brajavasi Prabhu, Dulja Haridas, luego Sankarshan Prabhu, Krishna, Sankirtan Das, Maharshi Prabhu, ¿no? Muchos hermanos. Aquí Dhruvananda está con nosotros. Él, ¿verdad?, también fue un miembro de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y bueno, no podemos más que... En fin, pero ese es el año, ¿no? Ese es el año cuando fuimos iniciados. Prabhupada llegó y entonces todos sabíamos que íbamos a ser iniciados. Entonces Prabhupada nos dio la iniciación. Yo, porque tenía un año completo, ¿verdad? Después de cuando yo estuve ahí mismo, cuando yo llegué en el año del 74, luego sucedió que hubo iniciaciones para un grupo de devotos. Yo tendría 5 meses y eran tan estrictos que porque yo no cumplía los 6 meses no me dejaron iniciarme. Entonces, todos iniciaron. Yo me sentí el gusano más terrible de toda la tierra, ¿verdad? Muy triste. ¿Por qué no me iniciaron? Eso y lo otro. Y alguien decía, no, las cosas suceden por algo. No, que por algo, ni que por algo. No, si me hubieran dicho, yo hubiera dicho, sí, ya me iniciaron. Pero, ¿verdad? Ciertamente las cosas suceden por algo. Y ahora, ¿verdad? Y luego, en ese tiempo entendíamos, mira, ahora está llegando Bhaktivedanta Swami Prabhupada en persona. Y nos va a dar esa gracia, vamos a tener esa gracia. Entonces recibimos la primera iniciación y la segunda iniciación de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Muy, muy felices. De esa estancia suya ahí, yo tengo que decir una cosa sorprendente, ¿no? Viraja Prakash, quien era el presidente, y Hridayananda Maharaj, era el GBC. Pero más Viraja Prakash, quien había estado preparando. Hridayananda Maharaj estaba quizás acompañando un poco, y visitando lugares, en fin, y acompañando a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero Viraja Maharaj había organizado todo lo mejor posible la visita de tal personalidad, ¿no? Entonces hizo un arreglo para que se le brindase un cuerpo, así lo llamamos nosotros, de seguridad, ¿verdad? De estar ahí con él, con Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, las 24 horas del día. Unos afuera en su balcón, otros afuera en su puerta, otros sin molestarle a él, ¿verdad? Si estaba adentro en el cuarto con él, pero siempre pendientes con él, por si sucedía algo, ¿verdad? No faltaría que una persona con locuaz, ¿verdad?, entrara a quererle hacer daño porque no era una persona cristiana o católica, o en fin. Entonces hicimos eso, y a mí me tocaba, yo me recuerdo, no sé si era de 10 de la noche o de un periodo así en que me permitía observar lo que les voy a decir. Yo me quedé sorprendido, pero todos los días, sin excepción, yo estaba despierto, ya todos se habían ido a dormir, ¿no? Todos, su comitiva, los devotos, llegaron devotos de todas partes de Sudamérica, de la Argentina, de Venezuela, de todos los lugares, y también de los Estados Unidos, más aparte
los acompañantes de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No cabía un alfiler en el templo. Entonces, pero siempre, todos los días, a las 10 de la noche, veía en el, no sé cómo se le llama a esa parte de la puerta donde se ve la luz, en el umbral, el umbral no sé si es la parte de arriba o de abajo, pero ahí en esa parte de la puerta siempre veía que a las 10 de la noche, sin falta, su luz se apagaba. Y ya sabíamos que él estaba descansando. Había otro hermano espiritual, Kashishwar Prabhu, que estaba en el balcón. Su habitación tenía dos ventanas y daban a un balcón bellísimo, ¿no? Entonces, ahí en su balcón estaba un devoto. Y yo le preguntaba, oye, ¿puedes ver algo entre las cortinas? Y dice, sí, puedo ver cuando él se acuesta y cuando él se levanta. Bueno, todos los días, esos 10 días que estuvo en México, se acostó, sin importar si jet lag o no jet lag, se acostaba, se apagaba su luz a las 10. Y asombrosamente su luz se volvía a prender, sin falta, durante todos esos días, a medianoche, a las 12 de la noche. Yo le decía, ¿verdad?, a este devoto, ¿qué hace Prabhupada cuando se levanta? Y él me decía, se pone a cantar sus rondas inmediatamente, es lo primero que hace. Y después se sienta a traducir sus libros. ¿Por qué hacía él eso? Porque él recibía y trataba y convivía durante el día con todos y cada una de las personas que tenía alrededor. A nadie le decía, ahorita no puedo, estoy ocupado, voy a tener este error. Nunca. Entonces él hacía su trabajo, ¿no?, privado, su trabajo de traducción de los libros, esos libros que tanto nos pedía que distribuyéramos a esas horas de la madrugada. Y a la mediodía dormiría 1 hora o 1 hora y media, cuando mucho. Ese era su horario todos los días. Bueno, en fin, así pasamos esos años. Él daba las pláticas en la tarde del Bhagavad Gita, todas las tardes. En la mañana él se la pasaba con su traducción de libros, desayunaba y luego iba a su caminata matutina, que hacía todas las mañanas. Lo llevaban a un parque muy famoso que hay cerca del templo de ISKCON en la Ciudad de México, que se llama el Parque de Chapultepec. Ese parque todo eso se volvió un lugar de peregrinaje, ¿verdad? Escuchamos esto, ¿no?, de las escrituras y de nuestros guardianes, ¿verdad? Porque él todos los días iba a ir a caminar junto con sus devotos. Después llegaba, se hacía Guru Puja, hermosísimo el Guru Puja, ¿verdad?, todos los devotos, pero con un ánimo y un entusiasmo desbordante, ¿no? Y después él ya se subía, él no daba la plática del Bhagavatam, la daba uno de los discípulos suyos mayores que iban acompañándolo, Hridayananda Maharaj, otros Maharajes que estaban ahí, ellos daban la plática del Srimad Bhagavatam. Y durante todo el día su puerta y su cuarto estaban atendiendo a todo tipo de gente. Miss México fue a visitarlo, personas de la vida política, personas de todo tipo, y devotos, ¿verdad?, y atendiendo todos los asuntos de su Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna. Y en las noches bajaba, ¿no?, a ese hermoso atrio en el templo de la Ciudad de México con su Vyasa-san, y dictaba él su clase todas las noches del Bhagavad Gita. Se hacía kirtan y ya pasaba a descansar. Tomaba una cena muy sencilla, prácticamente un vaso de leche, y pasaba a descansar. De 10 de la noche a 12 de la noche. 2 horas, no más. No lo digo exagerando. ¿Eh? Lo vimos. Todos los días. A mí me tocaba estar despierto a esa hora por ese círculo de protección que se había hecho para él. Me impactó como le puede impactar a un muchacho joven. Como yo digo, yo no era una persona tan capaz. Cuando yo veo otros hermanos míos, ¿verdad?, en ese entonces yo me refiero a Hridayananda Maharaj, a Pancharavida Swami, ¿qué decir de otras personas? Nosotros los veíamos como nuestros héroes, ¿verdad? Personas que tenían tanta gracia
nosotros nos sentíamos muy protegidos y queríamos servirles a ellos. Entonces, cuando él llega por primera vez a México, pues, ¿verdad? Después llegó en el 70, ¿qué año dije? 75. No, 75, un año. Yo había tenido un año para empaparme de la devoción que sentían todos los devotos por él, a través del Guru Puja, a través de las ceremonias de nuestro programa de la mañana, con el Mongol Arati, con el periodo para cantar rondas, con los diferentes servicios, siendo comandante en el templo, tratando de satisfacer a nuestras autoridades, conviviendo con nuestros devotos, hermanos espirituales, muy dedicados todos. Entonces, después de un año llega aquella personalidad que has visto en las revistas, que has visto en los libros, que has visto muchas fotografías de él, pero que nunca lo has visto en persona. Bueno, aquello, ¿verdad? Sentía que el corazón se le iba a salir a uno del gusto, de la emoción, ¿no? Pero bueno, ¿verdad? Humildemente le ofrecíamos nuestras reverencias y tratábamos de hacer lo mejor posible los servicios, por humildes que fueran, que se nos habían solicitado, para que toda su visita fuera de la mejor forma. Él recorrió todo el templo, los jardines, las terrazas, el techo, las instalaciones, todo, y quería, ¿verdad?, que se tuviera un lugar adecuado. El altar también, recuerdo, él estaba un poquito preocupado porque veía que nuestro estándar no era tan bueno. Entonces él quería, ¿verdad?, que nos esmeráramos un poco más en la adoración de las deidades. Un día, estando allí en su cuarto, un día le pidió a su sirviente personal, ve abajo, fíjate si están haciendo la ofrenda. Dijo, sí, Prabhupada, en este momento están haciendo la ofrenda. Es decir, las cortinas están cerradas, y los platos ya fueron introducidos al altar, ahí ya no hay más. Ok, entonces se hace la ofrenda, entonces va y le sube y le dice eso, le dice, entra al altar y a tal como está, tráeme el plato que se le ha servido, que trazaban a las deidades. Y le llevaron el plato, ¿verdad?, que se servía a las deidades. Así, él quería estar en todo. Él estaba manejando una institución mundial. Había iniciado, ¿verdad?, miles de discípulos en todo el mundo. Tenía programas de construcción en la India que demandaban toda su atención. Estaba al mando de las traducciones de sus libros. Tenía que atender los asuntos, no solamente locales, sino aún así él, ¿verdad?, tenía era tan no sé, para detener, para ver, ¿verdad?, ver cómo estaban los devotos aprendiendo, cómo estaban sirviendo, qué tan bien se nos había enseñado, todo lo quería saber. Maharaj, ¿cuál es el regalo más grande que Srila Prabhupada le ha dado? Pues él ha dado el regalo para toda la humanidad, ¿no? Él ha traído como una Sakyadesha Avatar. Esa descripción la dio Srila Sridhar Maharaj, refiriéndose a él, ¿verdad? Como no puedo sino considerarlo un Sakyadesha Avatar. Entonces la bendición que ha traído es, el mejor regalo. A mí me resulta muy, muy difícil decir un regalo. Escuché el otro día una explicación muy bonita de Srila Janardhan Maharaj, ¿verdad? Nada que se compare con eso. Pero el hecho de que nos haya aceptado, ¿verdad? Él me enseñó cómo puso el cordón sobre mi hombro, el cordón sagrado. Me enseñó personalmente, ¿verdad?, cómo cantar. Me dijo que repitiera el mantra. Yo estaba tan nervioso que, ¿verdad?, pero bueno, ¿verdad?, me aceptó como su discípulo. Un solo regalo yo no puedo decir, ¿verdad?, el regalo más hermoso que Él nos ha dado. Pero todo lo que Él nos dio sonaba muy real, algo que era parte tuya, algo que te pertenecía a ti, y que Él quería que tú tuvieses esa fortuna, ¿verdad? Él quería que nosotros tuviésemos esa fortuna. Muy difícil para mí decir, ¿verdad?,
¿Cuál es el mejor regalo que me dio? Pero el que me haya hecho sentir devoción por él, ¿verdad? Lo considero muy hermoso. Sentir amor y devoción por él, no tener dudas acerca de él y querer agradarle, querer satisfacerle. Creo que esa es una de las bendiciones, ¿verdad?, que más hermosas que él me dio. Querer servirle, querer amarle, ¿no? Tratar de poner energía a su servicio. Y no en tantas otras cosas que constantemente demandan nuestra atención en el mundo material. No es que, ¿verdad?, me convertí en un devoto puro y que no tengo atracción por el mundo material. Eso no es cierto. Pero que me haya hecho, ¿verdad?, vivir estos años tratando de servirle, de adorarle, eso me hace muy feliz. Me considero, ¿verdad?, muy poca cosa como para decir algo, aparte de lo que ya han escuchado ellos mismos, ¿no? De parte de ellos, de nuestros guardianes. Nosotros nos consideramos inmensamente bendecidos porque, por ejemplo, si yo tengo que señalar a alguien como responsable de yo haber conocido a Sridhar Maharaj, es él, ¿verdad? Es él. Ya ustedes ya están encontrando algo un poquito más formado, ¿no? Ahora ya existen templos Hare Krishnas en todo el mundo, ¿no? Hay muchas misiones, todos los seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, lo que como dice Sridhar Maharaj, lo que Srila Bhaktivinoda Thakur concibió fue puesto en marcha a través de la persona de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y en sus últimos días, a través de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, eso tuvo una explosión fenomenal, ¿no? Y entró en todas partes del mundo, ¿verdad? Y vino a distribuir eso que es tan raro, ese amor divino que existe en Vrindavan, que los habitantes de Vrindavan le dispensan al Señor, ese amor doméstico de la divinidad. Eso lo vino a distribuir como si fuera, en fin, creo que Srila Govinda Maharaj pasó mucho tiempo en la asociación de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, cuando él todavía no era, ¿verdad? Cuando Bhaktivedanta Swami Prabhupada no era todavía Jagat Guru, Vishwavarenya Jagat Guru, ¿no? Cuando era simplemente un hombre con su negocio, un hombre casado con su familia, ¿verdad? Y en fin, Srila Govinda Maharaj, hemos escuchado de él muchos aspectos muy bellos que generalmente no se discuten en ISKCON, porque pues es obvio, ¿verdad? Los devotos no conocieron esa etapa de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero hemos escuchado muchas cosas. Y yo por último quería solamente cerrar con esta composición que hace Srila Govinda Maharaj de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Él hizo un pranam mantra. Hizo pranam mantras para Sridhar Maharaj, por supuesto, y le hizo pranam mantras también a muchos de los hermanos de Sridhar Maharaj. Y él compuso este mantra, ¿verdad? Este pranam mantra para Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Swami Sri Bhaktivedanta Prabhupadaya Te Namaha. Gurbanyam Sirasi Dritvam Satya Vesha Swarupine Hare Krishneti Mantrena Paschatya Prachatarine Vishwacharya Pravaryaya Divya Karunya Murtaye Sri Bhagavata Madhurya Gita Gyana Pravaye Gaurasi Rupa Siddhanta Saraswati Niserine Radha Krishna Padamboya Bringaya Gurave Namaha. Muchas gracias, Adruananda. Si no lo hubiera podido decir. Y la traducción dice así: le ofrezco mis humildes reverencias a su divina gracia, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien en este mundo es muy querido por el Señor Krishna por haberse refugiado en sus pies de loto. Al aceptar la orden de su Guru,
Krishna le dio el poder para actuar como Sakya Vaishavatar. Él distribuyó el mantra Hare Krishna por todo el mundo, oriental y occidental, levantando y redimiendo a las almas caídas. Él es el mejor entre millones de Jagat Gurus, pues es la personificación de la misericordia divina. Él distribuyó el dulce néctar del Srimad Bhagavatam y el conocimiento trascendental del Bhagavad Gita en todas partes, glorificando de ese modo el Madhura Rasa de Vrindavan y las verdades eternas habladas por Krishna. Él está constantemente consagrado en el amoroso y exclusivo servicio de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Rupa Goswami y Sri Gauranga Mahaprabhu. Yo le ofrezco mis humildes reverencias a Srila Prabhupada, quien es como una abeja que está siempre saboreando el néctar de los pies de loto de Sri Sri Radha Govinda. Radha Govinda es el nombre, ¿no?, de nuestra hermana espiritual, que nos pidió esta entrevista o estas palabras, que grabásemos estas palabras de los discípulos de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Yo no me anuncio como un discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No digo esto porque me apena eso. No. Me sentiría la persona más feliz del mundo que me consideren como un discípulo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero digo que no me anuncio como tal porque sabemos, ¿verdad?, que estamos sirviendo a Srila Sridhar Maharaj, a Srila Govinda Maharaj. Pero para nosotros, como hemos escuchado de ellos mismos, para nosotros es una bendición el tener a todos estos gurus sobre nuestra cabeza, No debemos sentirnos tan felices por tener muchos seguidores. Esa no es una seguridad para nuestra práctica espiritual. Pero el tener muchos guardianes de este nivel viendo sobre nosotros, eso no debería hacernos sentir a todos muy agraciados. Dandavat pranams. Pancha kalpa tarubhya cha kripa sindhu vyaiva cha patitanam pavanevyo Vaishnavevyo namo namaha.